Hola, ¿qué tal amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Bienvenidos a la información. En esta emisión de noticias estaremos analizando las últimas medidas que ha tomado la administración del capitán para dejar por sentado precedentes en todo el mundo. El ejército chino es uno de los aparatos militares más costosos y el régimen de Xi Jinping tiene que asignar mensualmente millonarios recursos para poderlo mantener. Este se encarga de regular a las otras ramas de las fuerzas militares chinas. Sin embargo, y así como es de gigantesco para controlar a más de 1.300 millones de ciudadanos, el Partido Comunista tiene que ejercer un férreo control sobre esta institución militar. Esto lo hace a través de órganos de control interno como la contrainteligencia militar, que depende directamente de Xi Jinping. Nada se mueve dentro del ejército que no lo sepa el líder chino. El control lo ejerce por medio del monitoreo de las comunicaciones entre los militares y programas de reconocimiento facial y de la voz, de modo que cada militar pueda ser identificado fácilmente. Las voces humanas tienen un patrón de voz que identifica a cada individuo, es decir, que una persona puede ser identificada también solo con el timbre de su propia voz. Esta es una de las formas de reconocimiento individual que han podido lograr o que han podido conseguir gracias a las tecnologías 5G y a las poderosas supercomputadoras desarrolladas por el país asiático. Todo esto cuesta muchísimo dinero, amigos. Bien, señores, una de las medidas más contundentes del capitán han sido contra el régimen comunista chino, la República Islámica de Irán y el régimen cubano. La Casa Blanca, todavía en la era del capitán, hasta este 20 de enero, está tomando fuertes medidas contra China para desfinanciar al Ejército Popular de Liberación chino, que más que de liberación, es de represión, porque todo su poder lo usa para someter al pueblo chino bajo el control de la bota militar del PSC. Algunos de ustedes se preguntarán por qué si el capitán está de salida, está dándole con todo al régimen comunista de Xi Jinping. La respuesta es muy sencilla, señores, y la estaremos analizando en lo sucesivo de este informe. Igualmente sabremos por qué el capitán recientemente golpeó a 3 de las empresas de telecomunicaciones más grandes de China, sacándolos del mercado de cotización de valores y provocándoles unas pérdidas de más de 5.6 billones de dólares. Particularmente tendremos también el análisis de los últimos decretos de Trump con respecto a La Habana. El todavía capitán de este barco designó nuevamente este lunes a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. ¿Pero por qué lo hizo y cuáles son sus implicaciones? Antes que nada, quiero leerles la noticia que salió del propio Departamento de Estado, concretamente anunciada por Mike Pompeo. El Departamento de Estado anunció este lunes que incluyó nuevamente a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. El régimen cubano fue designado como Estado patrocinador del terrorismo por apoyar los actos de terrorismo internacional al darle refugio a sus cabecillas, según un comunicado del secretario de Estado Mike Pompeo el 11 de enero. El régimen castrocomunista tiene protegidos, entre otras cosas, a los máximos líderes del grupo guerrillero colombiano del ELN, señalada organización terrorista, por lo tanto La Habana patrocina el terrorismo. Y no es solamente esto, amigos. El régimen cubano entrena, adiestra y enseña a delincuentes de estas organizaciones en la guerra de guerrillas, con base en el conocimiento acumulado en más de 60 años de la mal llamada Revolución del Pueblo Cubano. Allí los preparan para la fabricación de explosivos, cilindros bombas, carros bombas, las llamadas minas quiebrapatas y otros artefactos de destrucción masiva. Y el régimen cubano ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores, mientras que muchos cubanos pasan hambre, se quedan sin hogar y sin medicinas básicas, dijo el secretario de Estado. Con esta acción, una vez más responsabilizaremos al gobierno de Cuba y enviaremos un claro mensaje. El régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional, y al igual que a los miembros de la subversión, frente a la justicia estadounidense, añadió. Asimismo, el departamento señaló que Cuba no solo apoya el terrorismo internacional y alberga a diversos fugitivos,
latinoamericanos buscados por la justicia, sino que se involucra también en comportamientos malignos en toda la región. Los jefes guerrilleros que se encuentran en La Habana tienen orden de captura con circular roja de Interpol, solicitada por el gobierno colombiano, por haber derribado torres de transmisión eléctrica, atacado también a centros comerciales, igualmente a la Escuela de la Policía de Colombia, General Santander, en donde dejaron un saldo trágico de 22 fallecidos y un número considerable de lesionados. El aparato de inteligencia y seguridad cubano se ha infiltrado en las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela, ayudando a Nicolás Maduro a mantener su dominio sobre su pueblo, mientras permite que operen organizaciones terroristas. El apoyo del gobierno cubano a los disidentes de las FARC y el ELN también continúa más allá de las fronteras de Cuba, y el apoyo del régimen a Maduro ha creado un ambiente permisivo para que los terroristas internacionales vivan y prosperen dentro de Venezuela, dijo Pompeo. La isla de Cuba es el paso obligado de terroristas del Hezbolá, soldados de la Guardia Revolucionaria iraní, también designada como organización terrorista, y otros elementos de Siria, del mismo Irán, que llegan a Venezuela, Centro y Suramérica, para desestabilizar la región. Con esta designación se sancionará a cualquiera que comercie con el régimen castrista, se restringe la ayuda exterior de Estados Unidos y se prohíben las exportaciones y ventas de equipos de defensa, pertrechos militares y armas que provengan de cualquier otro país. En una entrevista con Bloomberg a inicios de este mes, Pompeo señaló que era completamente apropiado que se considere a Cuba como patrocinador del terrorismo, porque acciones como la interferencia de la isla en el aparato de seguridad venezolano ha infligido un dolor masivo al pueblo de ese país. Además, agentes del G2 cubano de la isla prestan seguridad al dictador Nicolás Maduro y ya hacen parte de las fuerzas y grupos especiales de represión dentro de ese país. En pocas palabras, el castrocomunismo exporta protección militar y métodos de torturas propinados a presos políticos venezolanos. El mundo conoce la mano malvada de Cuba en muchos lugares, añadió Pompeo. En sus últimas sanciones al régimen cubano, la administración Trump ha apuntado hacia los militares. El 21 de diciembre, Estados Unidos sancionó a 3 empresas cubanas: Grupo de Administración Empresarial S.A., Gaesa, Fincimex y Cape Coffee S.A., por estar bajo el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del régimen cubano, con roles estratégicos en la economía cubana. Los ingresos generados por las actividades económicas del ejército cubano se utilizan para afianzar el control del ejército cubano, mantener el poder del Partido Comunista de Cuba, oprimir al pueblo cubano y financiar la interferencia de Cuba en Venezuela, dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Y a inicios de año, el Departamento de Estado sancionó al Banco Financiero Internacional S.A., añadiéndolo a la lista restringida de Cuba, ya que militares del régimen se benefician de las transacciones financieras de dicho banco. Tras su llegada al poder, el capitán frenó el proceso de normalización de relaciones con la isla iniciado en 2014 por Obama. En mayo pasado, Washington dio un paso en esta dirección con la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, de la que también forman parte Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. Con esta última medida por parte de Estados Unidos, el régimen castrista queda unido a estas últimas 3 naciones como patrocinadores estatales del terrorismo. Ante el anuncio de Pompeo, el exilio y varias organizaciones cubanas en Estados Unidos aplaudieron la vuelta de Cuba a la lista negra. Líderes del exilio y dirigentes de organizaciones cubanas en Estados Unidos acogieron este lunes con satisfacción el regreso de Cuba a la lista de países a los que el gobierno estadounidense considera patrocinadores del terrorismo, y algunos se preguntaron por qué no se incluyó también a Venezuela. La administración del capitán toma la medida 6 años después de que en 2015 el entonces presidente Barack Obama sacara de la lista a Cuba como parte de su política de normalización de relaciones con la isla. Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, aseveró que este proceso iniciado por el capitán
llevó años de investigaciones. Blanco fue uno de los que hizo investigaciones en ese terreno y llegó a la conclusión de que Cuba había aplicado una metodología de subcontratación, mediante la cual todas las actividades criminales e ilegales con estos grupos las había exportado a Venezuela. Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cubano, subrayó que este es un paso correcto. El régimen de Cuba sigue ligado a prácticas con personalidades y organizaciones terroristas y debe ser tratado como tal, según dijo Orlando Gutiérrez. Preguntado acerca de lo que puede pasar con esta decisión cuando asuma la nueva administración, Gutiérrez opinó que para cambiarla se necesita un proceso extenso y opinó que se le debería exigir a este régimen dictatorial de Cuba que cumpla con todos los requisitos estrictos y reales para salir de esta clasificación. Bien amigos, y entrando de lleno en la noticia sobre por qué el capitán está sancionando a estas 3 compañías chinas, es porque con las utilidades de las transacciones comerciales, que son gigantescas, y las que se hacen en bolsa, el ejército chino se financia, al igual que también engorda los bolsillos de los jerarcas militares y del Partido Comunista Chino. Es necesario entonces golpear las finanzas que mantienen a los militares para frenar la represión que ejerce contra sus propios ciudadanos. La administración del capitán tomó un enorme nivel de acción sin precedentes contra el PSC, pero eso aún está en el nivel de despertar de la gente frente a la amenaza y la defensa de los Estados Unidos de mayores daños. Todavía sigue habiendo una falta de comprensión de que esta es una lucha de vida o muerte para salvar a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos representa la libertad de los pueblos y de su libertad depende la libertad del mundo. Durante los 71 años de su gobierno, el PSC siempre ha visto a Estados Unidos como su enemigo número 1. Para el régimen de Beijing, la misma idea de libertad de los Estados Unidos es una amenaza existencial. Debido a esto, ha construido su economía y sus políticas con el objetivo de vencer a Norteamérica a toda costa, sin límite en los métodos utilizados. Durante los años 50, el PSC tenía un movimiento llamado el Gran Salto Adelante. Su verdadero objetivo era intentar ponerse al día con Estados Unidos en 10 años, es decir, estar a la par. Eso resultó en una gran hambruna que costó al menos 30 millones de vidas. Este desastre, sin embargo, nunca cambió la determinación del PSC de competir y vencer a los Estados Unidos, según dice el informe. El PSC reclutó a científicos chinos formados en Estados Unidos para desarrollar armas nucleares. En las últimas décadas, a pesar de las enormes inversiones de Estados Unidos y la gran transferencia de riqueza y tecnología, el objetivo del PSC no ha cambiado y sigue siendo derrotar a Estados Unidos. El PSC sabe desde hace mucho tiempo que si Estados Unidos está fuerte, el resultado será el fin del PSC. La esencia de la ideología comunista es en contra de toda la humanidad, y eso es lo que tenemos que entender, señores. Y el ejemplo de los fundamentos de Estados Unidos y la idea de la libertad llevarían a su desaparición, o sea, la desaparición del Partido Comunista Chino. Es por eso que cualquier compromiso con el PSC, cualquier negociación, cualquier acuerdo comercial u otro tipo de acuerdos con el régimen comunista chino fracasará. No se puede confiar en el diablo, por así decirlo, ni debe reconocerlo como una entidad normal o como un sistema de gobierno normal. Estados Unidos es fuerte porque es un país bendecido, y es bendecido porque se le ha otorgado una gran responsabilidad. Estamos en un momento histórico, amigos, en el que o cedemos ante los comunistas y dejamos que este cáncer del comunismo se apodere del mundo y que la libertad y la decencia moral desaparezcan, o luchamos contra los comunistas y salvamos al mundo. Y este, amigos nuestros, es uno de los discursos del capitán. Por otro lado, si bien la administración Trump ha adoptado una postura firme contra la infiltración china, aún no está claro que poner fin al PSC sea el objetivo número 1. Casi todos los problemas que tiene Estados Unidos, interna o internacionalmente, son causados por el PSC. No mucha gente se da cuenta de que el PSC es realmente una amenaza para la vida, incluso más cruel y astuta de la que jamás fue la Unión Soviética.
El capitán estuvo creando las condiciones para que China dejara de ser una amenaza para el mundo, y ningún otro país tiene el poder de acabar con el Partido Comunista Chino. E incluso internacionalmente en China, es poco probable que las crisis que suceden actualmente dentro de la propia China le pongan fin al régimen. La estrategia del PSC es utilizar el estado de crisis para reforzar su control sobre la nación, replicando las purgas y las políticas de Mao Zedong, el fundador de este maligno régimen, y a través de estas crisis atacar a países en desarrollo para poderlos manipular e imponerles su voluntad. La administración actual y muchos países del mundo han adoptado posturas más fuertes contra el PSC en los últimos años, pero estas buscan poner fin a sus prácticas injustas y proteger los intereses de cada país en particular. Y esto es lo que sucede con los países de Europa. Es por ello que el gobierno del capitán reprueba los últimos acuerdos entre el PSC y la Unión Europea. El impacto de la guerra comercial y otras políticas son en última instancia un obstáculo que le puso el capitán en el largo camino del régimen hacia el logro de su principal objetivo, superar a los Estados Unidos. Cualquier política que no acabe con el PSC resultará en una solución a corto plazo para un problema que es a largo plazo, y simplemente prolongará la crisis que ahora enfrenta el mundo y las generaciones futuras. Señores, este es un momento en que el PSC se encuentra debilitado, por lo que aflojar el cable resultará más caótico. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Tenemos una cita en nuestro próximo informe.